Hola, ¿qué tal? Buen día a todos y a todas los que nos acompañan. Ya se irán sumando más a la sesión. El día de hoy, el tema que vamos a presentar es muy importante. Está en las discusiones, en los principales espacios de incidencia. Finalmente se está hablando ya de lo que es la deuda del norte, un problema que parecía que era propio de las economías en desarrollo. En los últimos 20 años se ha agudizado en las economías desarrolladas, lo cual ha llevado a ponerlo ya sobre la mesa como un tema central desde los formuladores de política de las economías del norte. En ese sentido, desarrollamos este webinar titulado La deuda del norte en un orden financiero en disputa, desequilibrios globales, el ascenso de China y las implicaciones para la periferia. Recordarles que tenemos interpretación simultánea español-inglés. Pueden encontrar en el botoncito de abajo la función para poder pasarla. Eh, y bueno, antes que nada quiero presentar a nuestros panelistas. En primer lugar tenemos al doctor Ugarteche, que nos acompaña del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM en México. Tenemos a Ariela Ruiz Caro, economista investigadora del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo DESCO, economista peruana. Y tenemos a la doctora Jan Ling, de Wilmette University, y es académica asociada no residente de Boston University, del Global Development Policy Center. Recordarles que al final habrá una sesión de preguntas y respuestas, por lo cual, si a medida que avanza la exposición van teniendo preguntas, pueden irlas colocando en la cajita de preguntas. Yo al final la retomo, y si no, cuando sea justamente la ronda, iremos dando la palabra. Entonces, bueno, para contextualizar un poco, tenemos que entender que vivimos en un mundo que está sumido en tensiones profundas en el orden económico mundial. Esto está marcado por un estado de guerra, lo cual endurece claramente las condiciones financieras, presiona precios y reconfigura relaciones entre los diversos actores. Eh, Esto obviamente afecta directamente al sur global, pero también se traslada a las economías avanzadas. Ahora, en el caso particular de Estados Unidos, la dinámica del endeudamiento, que se suma a su rol como el emisor de la moneda mundial, ha obligado a analizar recientemente sus déficits, tanto fiscales, comerciales, y esto es algo que a los gobiernos en turno les preocupa. Esta dinámica claramente se sostiene por la posición privilegiada que tiene Estados Unidos. Es el único actor que puede financiar sus déficits persistentes con condiciones excepcionales. Esto que en su momento se llamó el privilegio exorbitante, la capacidad de emitir deuda contra sí mismo. Y bueno, el poder de los bonos de Estados Unidos como activo de reserva, que parece que esta dinámica comienza a cambiar. También analizar el rol de China, el ascenso, lo cual induce a esa interrogante sobre la capacidad de la economía para establecerse en el centro del orden financiero internacional sin recurrir a los mismos problemas que ha tenido Estados Unidos, lo que en su momento se le llamó el dilema de Triffin, ya que al ser el emisor de la moneda mundial, tienes que recurrir o asumir esos déficits. Entonces, en ese contexto, digamos, en el entendido de que estas luchas de poder, estos desequilibrios globales afectan de manera directa a América Latina, es que para no robar más el tiempo, voy a ceder la palabra a nuestro primer panelista, que es el doctor Óscar Ugarteche, con la siguiente pregunta. ¿Cómo se ha transformado la arquitectura financiera internacional ante el aumento de la deuda pública en las economías avanzadas y la persistencia de la hegemonía del dólar? Muchas gracias. Hola. I'll do this in English, I think. Uh, Lo hago en inglés, Puede creo. presentar en español. Tenemos interpretación en inglés, o creo que la mayor parte de nuestro público es hispanoparlante. Entonces, o en inglés, doctor, ¿cómo se ok. sienta? Bueno, antes de aterrizar en cómo ha cambiado la arquitectura, quiero que hablemos un poco sobre cómo se han creado dos reglas para un solo mundo
a raíz de la competencia entre las grandes potencias, lo que ha resultado en desbalances globales. Em, Aquí hay un elemento que me gustaría ponerlo, que es el concepto de país rico altamente endeudado. Hasta ahora, el concepto ha sido país pobre altamente endeudado. Sin embargo, lo que estamos mirando con Estados Unidos, con Gran Bretaña, con Italia, con Japón, es que los niveles de deuda están encima del 100% del Producto Bruto, sin solución a la vista, con el pago de los intereses equivalentes a los gastos más grandes del presupuesto. Se gasta más en pagos de intereses que en educación y salud. Muchos de estos países han llegado a esta situación a través de la reducción de impuestos, manteniendo el gasto público alto, y muchos están libres de evaluaciones de riesgo porque hay confianza en su moneda, hay confianza en el euro en el caso de Italia, hay confianza en el yen en el caso de Japón, y hay confianza en el dólar y en la libra en el caso de Estados Unidos y Gran Bretaña. Estamos en la situación anómala donde los deudores más grandes del mundo, que son Japón, Gran Bretaña, Italia, Estados Unidos y Francia, le ponen condiciones a los acreedores. Y eso ocurre en el G20. Y esto es contrario a la regla que el que paga al músico paga la canción, ¿no es cierto? Que se aplica en el Fondo Monetario y en las cortes internacionales. Entonces, tenemos ahí que hay una regla para los países ricos altamente endeudados y hay otra regla para los países que no están altamente endeudados o los países pobres altamente endeudados. Quiero que comencemos por hablar sobre qué ha pasado con la innovación, porque para tener desbalances, el desbalance sale de algún sitio. Y yo decidí entrar a esto por el lado tecnológico. El año 2024, el 70% de las patentes eran de origen asiático, el 17% de origen de América del Norte, el 9% de origen europeo. Los modelos de utilidad, el 98%, 99% son asiáticos, América del Norte no tiene. Marcas registradas, 65,6% son asiáticas, América del Norte tiene, no sé, no tiene el número ahí, y 17,4% tiene Europa. Y en diseño, el 68% lo tiene Asia. Esto es una base de datos de WIPO, del World International Patents Office. En patentes del el año 20, este es el año 24, del total de 3.725.000 patentes que se solicitaron el año 24, el 49% eran de China, el 16% fueron de Estados Unidos, el 8% fue de Japón, el 6% fue de Corea, y esto nos marca entonces que los países asiáticos, si uno suma Japón más Corea más China, tienen la gran parte de las patentes nuevas. Si tienen las patentes nuevas, tienen los productos nuevos, si tienen los productos nuevos, esos son los productos que se están exportando más. Y entonces hay una falta de competencia de parte de Estados Unidos y de parte de Occidente en general, pero Estados Unidos en particular. Cuando uno mira las 10 firmas alrededor del mundo que registraron patentes el año 24, aparece que es China, Huawei, es la más importante, con 7.000 patentes. Samsung de Corea del Sur le sigue, Qualcomm de Estados Unidos le sigue, LG Electronics de Corea sigue, y luego siguen otras de China, Suecia, Japón, Alemania y Finlandia.
Entonces tú tienes ahí que hay por lo menos hay uno, dos, tres empresas chinas, tienes dos coreanas y una japonesa. Ahí estás, tienes 6 de 10 asiáticas. Y eso sin duda va a hacer que las empresas aquellas, que son las que están produciendo las cosas nuevas, las vendan alrededor del mundo. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre algunas definiciones básicas. Los déficits fiscales y los déficits externos son equivalentes. Esa es la definición básica, ¿no? Y lo que conecta a los déficits externos y fiscales son salarios, gasto público, que excede el ingreso fiscal, baja recaudación fiscal y la inhabilidad del sector productivo de competir internacionalmente en una economía abierta e irrestricta. Esto es una definición básica. Ahora, en la realidad de los hechos, si ustedes miran la línea azul, esto es del año 2000 al 2025, la recaudación fiscal en Estados Unidos ha bajado y se ha mantenido, pero digamos, comenzó en el 2000 en alrededor de 20%, un poquito menos, bajó a 15 y luego subió un poquito y en todo caso está más abajo de donde estaba en el 2000. Es decir, hay una Doctor, tendencia a nada la más una ¿Mm? cosa, no está presentando sus slides, entonces para ver si los puede poner, por favor. Ah, perdón, qué horror. ¿Por qué no estoy presentando mi slide? A ver, un ratito, ay, perdón, ¿cómo no me avisaste? Espérate. Porque apenas de que empezó a describir la gráfica. Ajá, espérate. ¿Dónde? ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo? Share. Entonces, Acá está. sí, Ah, ajá. Disculpe usted. ¿Ahora sí? listo, lo vemos ahora. Ya. Sí, gracias. Bueno, acá tienen la curva azul. Bueno, entonces, a ver, para que aquí tienen ustedes los gráficos iniciales. Aquí tienen el gráfico de las patentes, el primer gráfico. 70% de las patentes son de Asia. China y con Japón y Corea tienen la mayor parte de las patentes. Y aquí están las empresas que se han registrado. Estas son. Ahora, el problema fiscal, aquí está la recaudación fiscal en la línea azul y en la línea anaranjada está el gasto público. Como pueden apreciar, el gasto público va para arriba. O sea, al principio, este primer salto del año 8 tiene que ver con la crisis del 8, que es una manera, fue el momento para salvar a las grandes instituciones financieras, ¿no? Y luego este segundo momento es con el COVID, en el año 20. Pero el resultado es que crecientemente el déficit fiscal crece. Y eso trae al otro lado, trae un déficit externo creciente. Aquí tienen ustedes el déficit fiscal, eh, cómo crece y además cómo llega a niveles, el año 20 llega a casi 14% del producto, pero con una tendencia al déficit creciente, es decir, la línea de bajada es evidente, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado con la presión fiscal en Estados Unidos versus sus pares, o sea, los países ricos, los de la OCDE? Y lo que ha pasado es que Estados Unidos está por debajo del promedio. Si el promedio de los impuestos, la presión fiscal en los países de la OCDE es 34% más o menos, en Estados Unidos es 25%. Es decir, están 8 puntos por abajo del promedio y con tendencia a la baja. Aquí tienen ustedes la consecuencia, que es la deuda pública que crece. En el primer momento, cuando vimos ese primer sobresalto del gasto público en el año 8, tienes una aquí subida inicial
Y luego el segundo momento, que es el año 20, y estoy aquí, pero luego se mantiene, es decir, aquí el tema no es si Estados Unidos aplica o no aplica políticas contracíclicas. El tema es si tú no puedes reequilibrar tu economía después de que has pasado por un shock. Estoy tratando de pensar los shocks latinoamericanos y lo que nos costó. Cuando a nosotros nos exportan la crisis del dólar en el 81, nos costó una década, pero regresamos a las tendencias originales. Estados Unidos no solamente no está regresando, sino que continúa y ya no hay elementos de shock, más allá de los que ellos introducen en el sistema internacional, ahora con el precio del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y aquí están los pagos de intereses en el Producto Bruto. Yo quiero que vean que ahora estamos en 3,2% más o menos del Producto Bruto de servicio de deuda. Eso es un rubro importante porque es la mayor parte del déficit fiscal. Es decir, estamos en la situación peculiar donde en una economía rica, la mayor parte del déficit fiscal son los intereses de la deuda y no, pues, las inversiones públicas, ¿no? Que es lo que tendría que ser, digo yo. Aquí tienen ustedes los pagos de intereses en relación al Producto Bruto con el déficit fiscal en relación al Producto Bruto. Y ahí está, pues, esa es la proporción. El, eh, todo esto ha ido acompañado de una guerra contra China. Entonces, si uno mira esto desde el punto de vista fiscal, la guerra contra China lo que está buscando es regresar a un sistema de financiamiento público basado en el comercio exterior, que era la regla del siglo XIX. Pero hay otros elementos en la guerra contra China. Están las patentes, las licencias, la inversión extranjera, los préstamos, las visas de turista, las restricciones en la venta de bienes, las cuotas, los aranceles de importación y los aranceles sectoriales. Esto es parte de la guerra contra China. Pero la pregunta es, ¿y por qué contra China? ¿Qué, qué tiene China en particular que ver con el problema del déficit fiscal de Estados Unidos y en particular que ver con el déficit externo de Estados Unidos? Y ahora vamos a pasar por ahí. En 1989, después de que en Estados Unidos y en Inglaterra abrieron las economías, China, con Deng Xiaoping, abrió su economía. Y fue el gobierno de Estados Unidos que fue a China y dijo que ellos querían producir en China, dijo el gobierno de Estados Unidos, que querían producir en China porque los costos de producción eran más bajos. Y el gobierno de China se puso de acuerdo y dijo, bueno, bien, mientras ustedes entrenen a mi fuerza de trabajo, por un lado, nosotros estamos dispuestos a financiarles el regreso de los bienes terminados acá para que vuelvan a Estados Unidos. O sea, los créditos de exportación de China comienzan a financiar a Estados Unidos y van produciendo más abajo. La lógica de eso, en 1989, fue que si era bueno para las empresas serían más rentables, entonces las bolsas de valores serían más optimistas, estarían más bollantes y que esa sería la solución para adelante, producir en China. Y se olvidaron que si trasladaban la producción a China, abandonaban a la fuerza de trabajo en Estados Unidos. Eso no es responsabilidad más que del gobierno federal. Y bueno, y del grupo de asesores que estuvo en torno a la decisión de transformar a China en la fábrica del mundo. Porque esa fue una decisión tomada en Washington, no fue una decisión tomada en China. Ahora, ¿el resultado cuál ha sido?
que las exportaciones, que el déficit con China, ahí está, la línea verde, el déficit con China ha crecido consistentemente. Sí, pues, no sé qué esperaban, pero a mí me parece que es el resultado natural. O sea, yo dejo de producir en mi país, importo, fabrico en el otro país, traigo del otro país porque es más barato. Además, estoy cobrando menos impuestos en casa para que consuman más. Entonces tengo más déficit fiscal, más déficit externo, menos empleo, menos actividad industrial y más desbalance. Eso es. Ahora, ¿cómo es que esto se tradujo en un tema de responsabilidad extra Estados Unidos? A mí me cuesta un poco de trabajo comprender. ¿Qué es lo nuevo con Trump? Que le ha puesto aranceles a todas las economías. O sea, el regreso del principio fiscal es cobrar aranceles para financiar el déficit público, primero. Lo segundo nuevo con Trump es que ha renunciado a todos los acuerdos de comercio que había firmado Estados Unidos en su historia. Tercero, claro, es el retorno al sistema del siglo XIX en el pago de aranceles. El cuarto es que la solución a su problema fiscal va a llegar de afuera del país. No hay una comprensión que el problema fiscal estadounidense no se va a resolver por el lado externo. El problema fiscal estadounidense se resuelve por el lado fiscal, por adentro. Es un problema de economía interna. Y culpar a otros no resuelve los problemas tecnológicos subrayados. Ahora, mientras todo esto pasa, lo que tienes es dos reglas del juego. Tú tienes una regla que te dice que si tienes grandes déficits fiscales y si tienes grandes déficits externos, tienes que ajustar la economía para más o menos equilibrarla, y las calificadoras de riesgo sirven para decir cuál es el precio de tu deuda en el mercado internacional, y con eso se mantiene pues, más o menos. Es como se ordena el sistema internacional. Uno puede estar o no de acuerdo con eso, pero así es como ocurre. Pero en el caso de las economías ricas y en el caso de Estados Unidos en particular, no funciona así. Es decir, tienen los déficits grandes, tienen déficits de casi pasado 6% del Producto Bruto, tienen un problema de déficit no solo fiscal, sino externo muy grande, y al mismo tiempo tienen un problema de productividad, tienen un problema de producción de bienes tecnológicos atrasado y que no se resuelve pues prohibiendo comercio, porque eso no se resuelve así. Sí, las restricciones de comercio tienen que ver con industrias nacientes que tienen que llegar a competir. Proteges la actividad. Pero en este caso no hay actividades nacientes. Lo que está haciendo Estados Unidos es protegiendo las actividades, todas las actividades. Y esto yo creo que no tiene mucho futuro. Pero el sistema internacional no los castiga. Lo que ha pasado con el sistema internacional es que se está perdiendo la fe en el bono del tesoro como instrumento de reserva internacional. Entonces, estas dos reglas, donde Estados Unidos hace lo que quiere y el resto del mundo tiene que someterse a una cierta disciplina, parecería como que ahora tienen que ajustarse de alguna manera. Las consecuencias de lo que ha pasado en los últimos años es que la presencia de Estados Unidos en el comercio mundial comienza a achicarse y que comenzamos a ver una pérdida de certidumbre en lo que ha sido el epicentro del capitalismo global, con lo que Estados Unidos se va convirtiendo en un socio impredecible, un mercado importante, pero un socio impredecible. Esto es más o menos el marco
en el que tenemos las dos reglas del juego. Y yo creo que lo dejo ahí y pues sigamos conversando. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, realmente muy, muy interesante, digamos, cómo se introduce los desequilibrios de Estados Unidos desde el plano tecnológico, en el cual se ve que no nada más es un conflicto, digamos, directo, digamos, hablándolo en términos militares o en términos, digamos, de geopolíticos, sino también en el plano tecnológico, y es donde se ve cómo se empieza a reconfigurar el mundo, cómo, digamos, estos desequilibrios, digamos, tienen también una trascendencia histórica, y justamente cómo esa invitación de Estados Unidos a derrumbar todo el sistema multilateral también lo hace a manera de adaptarse, de adaptar al sistema a sus nuevas condiciones económicas, y claramente los datos muestran cómo el pago por servicio de la deuda ha incrementado realmente de manera importante. Ahora, para seguir, digamos, la conversación y, digamos, en el entendido de que si alguien, digamos, en este juego, por así llamarlo, suma cero del comercio global, si tenemos por un lado un país deficitario, tenemos también un país acreedor. Entonces, ahora vamos a analizar el papel de China. En ese sentido, doy la palabra a Jan, quien nos va a hablar justamente de los desequilibrios globales, los déficits y el reciclaje de ese ahorro mundial, de esos excedentes de capital, las implicaciones en la liquidez internacional y cómo obviamente eso vulnera al sur global. La pregunta para Jan sería, la voy a hacer en español y después la voy a hacer en inglés. ¿Qué papel desempeña China en la configuración de los desequilibrios globales actuales, particularmente a través de su elevada tasa de ahorro, sus superávits externos y su acumulación de activos internacionales? ¿Y cómo actúa esta dinámica en los déficits persistentes de Estados Unidos y también en la centralidad del dólar? What role does China play in shaping current global imbalance, particularly through its saving rate, external surpluses, and accumulation of international assets? And how those dynamics interact with persistent US deficits and the centrality of the dollar? Thank you, Jen. Ok, primero que todo, gracias por la invitación al webinar. Como les decía antes, esta es una pregunta importante, así que es un gusto estar aquí para compartir mi perspectiva. Voy a compartir mi pantalla. Muy bien, pues creo que el profesor Ugarteche, discúlpame que no puedo pronunciarlo bien, creo que hizo un muy buen trabajo hablando acerca de la tecnología, el lado de la producción en este desequilibrio. Yo quisiera cambiar ahora a cambiar aparte de la parte financiera o monetaria de este en desequilibrio, porque para mí esto no solamente es un desequilibrio como solamente actual. Muchas veces pensamos acerca de los desequilibrios globales como cuentas corrientes, no como comercio, ¿no? Pero hay una ruta financiera para estos desequilibrios. Eso es lo que quisiera presentar. Quisiera hablar primero que todo acerca de los desequilibrios corrientes y también del factor faltante, que es lo que ha causado estos desequilibrios, y luego los riesgos, y luego la estrategia, la contraestrategia de China, que esto también, como les digo, va por el lado financiero, cómo navegar el orden financiero actual global, ¿no? Y desarrollar una alternativa eh, que, bueno, va a beneficiar a China, pero también a los países del sur global. Entonces, los desequilibrios globales, esos son directos del FMI, de el análisis del sector. Hemos analizado a China por los dos lados de los desequilibrios. Entonces, China tiene acá ahora un superávit de la cuenta corriente, como por ciento del PBI global. De Estados Unidos, esta columna negra, que es en el lado del déficit. Podemos decir que los desequilibrios globales pueden actuar de la peor manera, porque cuando ves al acumulado, cuando ves la posición de inversión internacional neta de los países, ves un acumulado en el déficit de Estados Unidos,
que es peor que en 2008, 2009, que en esa crisis, ¿no? Entonces, en ese momento, en 2008, eh, la posición de inversión de internacional neta de Estados Unidos era alrededor del 5%, en torno al PIB. Y ahora está como 10. Entonces, Estados Unidos, después de tener décadas de déficit en la cuenta corriente, el acumulado y esa responsabilidad con el mundo ahora va como 20% del el PIB mundial. Entonces, Estados Unidos definitivamente está teniendo bastantes problemas en ese sentido y le pesa bastante la rendición de cuentas de este desequilibrio global. Y por supuesto, se ha estado produciendo muchos diagnósticos de qué causó este desequilibrio y muchos de estos diagnósticos, los análisis, se enfocan en lo que se llama los desequilibrios macroeconómicos, ¿no? Es decir, que hay demasiados ahorros en los países con superávit como China, Japón, Alemania y otros. Y luego hay otras faltas de ahorros en otros países y son aquellos que tienen déficits. Muchos ahorros y pocos ahorros eh, están impulsados por lo fundamental de cada camino, es lo demográfico, las diferencias productivas y estructuras financieras, pero también elecciones en políticas, ¿no? En China tenemos la industria, las políticas industriales macro están orientadas a tasas de cambio y a menores valores de tasas de cambio, no subvaloradas, y políticas industriales como controles que permiten que China pueda ahorrar. Entonces eso viene a ser un superávit en la cuenta corriente. En términos de las consecuencias, entonces quería traer estas dos citas. Una es de CPR, o sea, el Centro de Políticas de Investigación Económica, que habla de déficits persistentes que pueden menoscabar la confianza, impulsar la presión e impulsar también la crisis de deuda. Las, em, Los riesgos financieros tienen que ser agudas sobre el lado déficit. O sea, en Estados Unidos estamos viendo más de esas consecuencias negativas. Pero el G7 parece pensar algo distinto. De acuerdo a su estudio, ellos dicen que los desequilibrios después de los desequilibrios suponen riesgos en tanto en el déficit como en el superávit en los países que tienen ambos. Entonces, los países que tienen déficit y superávit van a enfrentar ese tipo de consecuencias de baja productividad, guerra comercial y volatilidad de mercados y crisis financieras. Entonces, dada que China, Europa, sobre todo Alemania y los Estados Unidos son más o menos 2/3 de los desequilibrios globales, se enfocan en lo que estos tres países, es decir, sus economías deben de hacer. Entonces, China tiene que estrechar sus políticas industriales, Europa tiene que incrementar la inversión pública y estimular la productividad y Estados Unidos tiene que tener consolidación fiscal para abordar este corto ahorro. Entonces, las políticas deben cambiar a nivel individual de cada país. Entonces, lo que yo diría que lo que falta en estos diagnósticos y recetas es el rol de el sistema monetario y financiero actual global que está perpetuando estos desequilibrios. En otras palabras, los Estados Unidos es capaz de tener 4 décadas de un déficit en la cuenta corriente por motivos estructurales. Y los países que tienen superávit que van y vienen, que solían ser Japón y ahora es China, Alemania y Japón, creo que hay motivos estructurales por los que siempre hay esta persistencia en los desequilibrios, que creo que bueno, en los 1940, cuando se diseñaban esos sistemas monetarios internacionales, ya se había advertido el peligro de este tipo de desequilibrios. Entonces, nuevo, hay una ruta estructural para esto. Entonces, lo que yo diría es que hay tres motivos distintos por los que el sistema financiero y monetario internacional tiene un rol acá. No solamente contribuye a la formación de estos desequilibrios, sino que también ha fallado en prevenir o a proporcionar más bien mecanismos efectivos para abordar estos desequilibrios. Entonces, el primer motivo para esto es que no tenemos una moneda de reserva internacional real y también hay una red de seguridad débil que hace que los países persigan la acumulación de reservas internacionales. Entonces, quieren crecimiento, pero también quieren tasas de cambio estables
y un equilibrio y no una superávit en la cuenta corriente. Quieren poder acumular reservas como precaución. Y cuando los críticos discuten que estos países están tratando de exportar más de lo que importan para tener reservas, para tener su moneda subvalorada, creo que los países ven esta estrategia como una medida de defensa para tener un balance en el crecimiento económico y lograr una estabilidad financiera al mismo tiempo. En China específicamente, el control es estabilizar los flujos financieros es un motivo importante que se aprendió de la crisis financiera de los 90. El segundo motivo es que creo que el dólar estadounidense ha sido como que el dólar rey, ¿no? Como se le llama, no es una hegemonía en esta moneda, es una moneda dominante y significa que los países quieren acumular dólares o reclamos de dólares, que pueden invertir el dólar, pueden usar el dólar para pagos y para facilitar sus pagos de comercio. Entonces, los activos nominados en dólares ayudan a que estos países puedan financiar sus créditos en dólares, pueden hacer créditos para sí mismos. Esto permite que el resto del mundo tenga un exit. Entonces, este desequilibrio en el poder financiero da lugar a este desequilibrio comercial que luego lleva a desequilibrios macroeconómicos. Y a lo que me refiero es que, digamos, China, incluso si es que tiene el deseo de ahorrar, si es que los Estados Unidos no importa, si es que Estados Unidos no tiene la demanda por exportaciones de China, entonces China no puede llegar a un seguro neto, ¿no? Incluso si lo quiere hacer en dólares, si China no tiene la demanda para los productos de China, entonces China no puede llegar a ese neto seguro. Entonces, viene a ser una paradoja. Mientras más quieres ahorrar, más vas a reducir tus gastos internos, más reduces tus ingresos y menos vas a poder ahorrar. Entonces tienes que tener el tipo de demanda que viene de los Estados Unidos y otros países para permitir que China sea capaz de generar esos ahorros netos. Entonces, hay algo importante acá. Pueden decir, mira, Reino Unido y otros países, ellos todavía tienen déficits y los han tenido por décadas. Entonces, en otras palabras, incluso si un país emite una moneda de reserva, igual pueden tener muchos activos que han adquirido que permitan que el resto del mundo tenga los dólares sin tener un déficit comercial. Eso es correcto y es verdad. Pero el problema acá es que los Estados Unidos no proporciona suficiente patrimonio en dólares al resto del mundo para tener esas posiciones. Entonces, como China, por ejemplo no va e invierte en otros países y proporcione a manera de concesión y financia como el BRI. Estados Unidos no tiene el interés de tener adquisición de activos en el extranjero para proporcionar ese patrimonio de dólares en el mundo o concesiones en el mundo, sino que tiene grandes cantidades de déficit en la cuenta corriente. Y esa es la forma en que en Estados Unidos permite que el resto del mundo tenga dólares. Y el tercer problema acá es que yo creo que como un país con déficit eh, de, de activos y con el problema actual, Estados Unidos tiene una posición privilegiada. No es como otros países de desarrollo que va a pasar por ajustes de situación cuando tiene estos déficits comerciales. Estados Unidos no tiene que pasar por esa deuda. No experimenta el tipo de inequilibrio de pagos de créditos porque tiene todos los dólares que necesita para pagar su deuda. Pero hay ese tema. La liquidez de Estados Unidos, la habilidad de emitir créditos de dólares y, y su ingeniería financiera de activos, o la estacidad, no solamente crea las condiciones para ahorros en el extranjero, sino para tener un apalancamiento grande en el sistema financiero, que luego produce una crisis financiera global. Entonces es importante decir esto en lo que diagnosticamos cuáles son las causas reales de los desequilibrios globales y cuáles podrían ser las consecuencias de, de la acumulación de los desequilibrios, al igual que cuál podría ser la solución, ¿no? a este problema. Entonces tenemos que ver dentro del sistema monetario y financiero internacional. Entonces esto nada más es rápidamente para presentar algo de evidencia sobre lo que digo.
Entonces, acá hay una tabla acerca de la hegemonía del dólar. Sabemos que los Estados Unidos tiene una participación del PIB global del como el 3% y de participación comercial 13% y el dólar es 54% como la moneda de facturación, también 57% de reclamos internacionales banqueros. Em, Luego en bonos, 63% de facturación, 44% y de reservas internacionales, 58%. Entonces tiene bastante peso en términos de ese rol internacional, el dólar. En términos del privilegio exorbitante de los Estados Unidos, el panel superior muestra la posición de inversión internacional neta de los Estados Unidos que ha estado bajando desde el año 2006 hasta 2025 muestra que el NIP de Estados Unidos es más o menos 88% de su PIB. Pero a pesar de esta posición, los recibos de inversión de Estados Unidos en neto es positivo. Entonces, por ejemplo, si vemos acá, la inversión neta, los recibos de Estados Unidos, o sea, lo que ha recibido de sus inversiones en el extranjero menos lo que ha pagado en sus responsabilidades internacionales, es más o menos 0,6% del PIB. Entonces, Estados Unidos tiene tanta deuda, pero igual tiene un retorno positivo en neto. Y creo que también leí uno de los informes que se produjo por su organización, ¿no? Que hablaba de holdings oficiales que han bajado. Estados Unidos ahora tiene más o menos 33% de sus títulos en el extranjero, pero creo que ahora estamos viendo este fenómeno interesante en que los holdings privados extranjeros el Tesoro de Estados Unidos ahora han excedido el oficial y esto es 2023. Entonces, lo que ven acá es que todavía se tiene más de 9.000 trillones de estos títulos en el extranjero, pero parte de eso, más de la mitad es de inversiones privados, que es lo rojo. Entonces, hedge funds que están vendiendo y comprando y vendiendo mucho de estos títulos porque están dando bastante rendimiento por esa tasa de interés y luego también las monedas cripto que están teniendo dólares manteniendo dólares por esta emisión de criptomonedas, porque hay un ratio 1 a 1 de respaldo que tienen que cumplir. Entonces vemos que los títulos en Estados Unidos todavía tienen bastante demanda. Entonces creo que el privilegio de Estados Unidos todavía continúa. No creo que hay todavía un desate rápido de el tesoro estadounidense o los títulos estadounidenses. Y Estados Unidos todavía tiene una financialización que no tiene rival. Tiene más interés, más participación cuando se trata de bonos de gobierno. Entonces, si ven esta línea negra, es el equity y la capitalización en bonos de Estados Unidos. Y cuando ven acá, ay, acá no sale muy bien, pero se supone que sea una línea en puntos para los del gobierno y la sólida, la de arriba, roja, es la capitalización en bonos y equity de China. Entonces ven que hay bastante distancia. Estados Unidos todavía da bastante más de esos activos al resto del mundo para que inviertan, más que China. Entonces acá en la parte inferior pueden ver las participaciones. La participación de los bonos gubernamentales totales, ¿no? Estados Unidos está como en casi 50% y China más como 18%. Y si es que ven el equity y bonos, Estados Unidos está por el 54% y China menos de 20%. O sea, los Estados Unidos es una economía muy financializada, da muchos activos para que todo el resto del mundo invierta. Y creo que eso es lo que le da a Estados Unidos este llamado privilegio, porque los países tienen la intención de acumular dólares y tienen el peso de invertir dólares en activos en dolarizados de Estados Unidos. Entonces ahora los riesgos de esta configuración. Primero hay un riesgo financiero. Este riesgo financiero puede darse en diferentes formas. Primero, hay países que se respaldan demasiado en el financiamiento en dólares, entonces son vulnerables a las subidas de interés de Estados Unidos o la tasa de cambio, ¿no? Que hace la carga sea mayor. Y también hay una sobreconcentración de activos de reserva denominados en dólares o en general. Y eso también los somete a un riesgo de depreciación del dólar. Entonces, una economía como Taiwán, en que tienen
activos en dólares en sus pensiones y en los seguros, si es que el dólar se deprecia, eso va a quitarles el valor a esos activos. Y también está el peligro de respaldarse demasiado en la infraestructura financiera centrada en el dólar, que crea una ineficiencia, pero también un riesgo geopolítico cuando Estados Unidos pone sanciones, por ejemplo. Y también la idea de que, pues, que los Estados Unidos tienen este privilegio exorbitante y que esto permite que ellos generan este en déficit sin ajuste y crea este dilema de thrifting. Entonces el resto del mundo se respalda por el equity de Estados Unidos, ahora la liquidez de Estados Unidos, pero esta realmente es más para necesidades de políticas locales, domésticas. No les interesa si es que el resto del mundo necesita esa liquidez. Entonces creo que eso es un problema que somete al resto del mundo a la volatilidad o a los cambios en las políticas norteamericanas. Y finalmente yo diría que actualmente la inestabilidad financiera orientada por inteligencia artificial es un riesgo también. Y también están los riesgos de comercio geopolíticos. Entonces también están los temas de proteccionismo y las tensiones financieras que también pueden debe ser un riesgo geopolítico. Y finalmente quería nada más decir cuáles podrían ser los detonadores, ¿no? No creo que los países avanzados van a quedarse sin moneda para pagar por la deuda, porque por suerte o infelizmente, sus deudas están de su propia moneda, entonces no se le va a acabar la plata. Pero diría que el tipo de eh, holding privado de compra y venta de Estados Unidos es volátil y esto puede llevar a un golpe de crédito. Y también creo que el gasto de CAPEX de inteligencia artificial puede incrementar los costos de financiamiento y también puede llevar a una disrupción importante. Entonces, ¿por qué no me preocupa demasiado la deuda pública de los Estados Unidos y que vaya a subir las tasas de interés? Si ven el panel acá, la línea roja es la deuda pública de los Estados Unidos y como ven, de manera consistente está incrementando. Pero también pueden ver que tenemos los fondos federales no están subiendo de manera constante, ¿no? Entonces tenemos un incremento en la deuda pública en el tiempo, pero si es que ven el rendimiento del tesoro va, sube y baja. Entonces sube bastante en los 80 probablemente por el shock del petróleo, los incrementos de precio, la inflación y tasas de interés. Eso incrementa la carga del tesoro. Pero si vamos a 2020, vemos que hay más deuda pública de Estados Unidos por estos temas de estímulos del COVID, pero la carga del tesoro de hecho bajó. Esa es la línea negra de acá. Y eso se debe a que ha habido un corte de las tasas de interés y eso redujo la carga del tesoro de 10 años también. Entonces no me preocupa que la deuda pública vaya a hacer que se incremente la tasa de interés. Sin embargo, si es que hay más deuda pública y esto lleva a mayor inflación, o sea, más gasto lleva más inflación, ese es el cuadro de abajo. Entonces, esto podría incrementar la tasa de fondos federales. Entonces, si ven justo al final de esta tabla, la línea negra nos muestra que sube la inflación. Y eso se debe a la guerra de Irán, a los precios del petróleo y todo eso. Entonces, con los precios del petróleo incrementan, cuando también hay la expectativa de inflación se incrementa, eso puede llevar a que haya una elevación de tasas de interés. Entonces, eso sí podría incrementar las cargas de bonos para el tesoro o los títulos de 10 años. Entonces, puede haber incremento de tasa de interés y esto puede incrementar la deuda pública americana, norteamericana, y eso podría incrementar la presión y la inflación. Ahora, también para el dólar, lo que vemos es que no solamente se depreció el dólar con el tiempo, y esto es de inicios de enero de 2025 hasta ahora, en mayo de 2025, sino que también vemos la volatilidad de las tasas de cambio. Entonces hay depreciación del dólar junto con la volatilidad de las tasas de cambio. Entonces creo que eso va a crear bastante dolor de cabeza para los países del sur global que se respaldan en el financiamiento en dólares. Y ese rewind de inteligencia artificial creo que es un riesgo. Entonces si es que ven ahí.
En este momento, las inversiones de Estados Unidos en tecnología de información es lo que impulsa el crecimiento de inversión porque em, está bajando lo que viene a ser manufactura, producción, ¿no? Es menos de 100 como benchmark. Entonces, lo que ven es que las inversiones en tecnología de información, sobre todo Power AI, es lo que está promoviendo la economía de Estados Unidos y la bolsa, no solamente Estados Unidos, sino Corea, Taiwán, muchos lugares en el mundo. Pero creo que el boom de inteligencia artificial es un factor de riesgo. Creo que se me está acabando el tiempo, así que voy a tener que decirlo, pero en corto. Creo que el FMI ha puesto un reporte que dice que hay un escenario en que hay una corrección de la base de inteligencia artificial que va a reducir el crecimiento global por 0,4%. Si pensamos en el crecimiento global, imagínense que es 3, 0,4, una batalla de 0,4 es bastante. Entonces, se estrecha las condiciones financieras debido a la inflación y este tema de inteligencia artificial que impulsan los costos. Eso también va a reducir la liquidez que estaría disponible para otros usos e incrementa los costos financieros y podría inducir salidas de capital, ya sea que el boom de inteligencia artificial de Estados Unidos se reduzca o se detenga. Entonces, ¿por qué creo que hay este tipo de riesgos? Número uno es que a pesar de que ahora la inversión en inteligencia artificial está muy financiada por empresas y sus ingresos, pero en lo que el gasto de la inversión continúa, como dijo el FMI, ese financiamiento va a hacerse más prevalente. Entonces también vemos, por ejemplo, ahora muchos créditos privados que están yendo al financiamiento de esas startups y otras empresas de inteligencia artificial, que eso podría ser un peligro cuando tienes mucho de ese financiamiento que ingresa al sector de inteligencia artificial. También está la bifurcación de la inteligencia artificial en las empresas que las que les va bien, pero las de hardware les va bien, pero las de software tienen muchos riesgos. Y algo importante acá es el círculo de financiamiento. En otras palabras, esos gigantes de tecnología que están invirtiendo miles de millones de dólares en estas inteligencia artificial y estas bolsas y empresas están invirtiendo de vuelta a estos mismos inversores. Entonces tenemos un círculo de financiamiento. O sea, una empresa, estos startups, si es que no les va bien, entonces básicamente se bloquea el flujo de dinero. Y eso puede llevar a un problema, que todos invierten unos en otros. Entonces, si cae una empresa, eso podría jalar al resto. Entonces, es una preocupación importante. Y el crecimiento productivo todavía falta verlo. Las empresas en este momento están gastando mucho en mejorar sus modelos de inteligencia artificial y en comprar sus modelos de inteligencia artificial. Entonces hay una pregunta de si es que la inteligencia artificial puede seguir generando los flujos de dinero para las empresas que ya han invertido en inteligencia artificial. Entonces creo que eso podría ser un potencial para este posible problema en el sistema financiero que ahorita tiene un boom en la bolsa y etcétera. Pero creo que el riesgo todavía está alto. En términos de los riesgos comerciales, creo que no tenemos que decir mucho acá porque está ocurriendo ahora que Estados Unidos con sus aranceles está subido de 2% antes de 2024, antes de Trump, a 18,8% en promedio desde octubre de 2025. Diferentes países, México, China, India y etcétera, están enfrentando aranceles altos, Brasil también. Y no solamente es que los aranceles están alterando el comercio y la producción económica y la cadena de suministro global, sino el tipo de formas en que se llevaron a cabo y van y vienen. Estos aranceles crean mucha incertidumbre política. Entonces se ven incidencias de incertidumbre política. Esto es del FMI, ven el impacto en los ahorros de inversión. Se puede ver cómo esta incertidumbre ha tenido impactos negativos en el resto del mundo. Entonces, en términos de impactos en ahorros, tenemos menos 0,4% de crecimiento y cuando viene inversión es más o menos en una baja de 0,8%. Entonces, acá diría que creo que cualquier cosa que pase en Estados Unidos o en otras economías avanzadas con ese tipo de... Oh, solo un minuto, ok. Yo diría que en los países en desarrollo sufren más.
Entonces, básicamente esto te les muestra las economías que tienen alto riesgo de tener problemas con la deuda. Estos países ya están pasando estos problemas de endeudamiento. Entonces, estos son los países que van a sufrir más cuando crece el interés, cuando incrementa la tasa de riesgo, cuando hay volatilidad en la tasa de cambio y cuando el comercio se ve alterado. Muy bien. Y solamente me quedan unos segundos, así que les voy a hablar un poco de la contraestrategia de China. Voy a ser rápida. Si hay algún detalle, lo puedo responder después. Entonces, lo que ha estado haciendo China, por un lado, es diversificar. Entonces, el holding de tesoro ha bajado de 1.3 eh, em, millones a 1.3 mil millones de dólares. 1.3 billones a 1.3 mil millones. Entonces, está diversificando en sus activos y aparte está promoviendo usos internacionales de renminbi. No es que se vaya a volver otra moneda mundial, pero tiene que darse opciones a sí mismo y también al resto del mundo. Entonces, lo que está haciendo China es cinco cosas a nivel multilateral. Uno es hacer una infraestructura de pago. L- Tiene sistemas de pago transfronterizo. Luego hace financiamientos con RMB. Entonces le da financiamiento al resto del mundo, pero en renminbi en lugar de euros o dólares. Luego da vías para que los inversores extranjeros inviertan en activos en renminbi. Y luego cultiva mercados offshore para el renminbi. Y luego da liquidez para otros países. Entonces ha extendido líneas swap en 43 autoridades monetarias que pueden utilizarse como líneas de crédito de emergencia para tener un cojín para las necesidades de liquidez de otros países. Entonces, obviamente, esta es otra evidencia de los pagos transfronterizos en RMB. Otra vez el dólar ha bajado de 50% a ahora más o menos 20 y algo por ciento y el renminbi ha incrementado. Y ahora China también proporciona financiamiento. Bueno, esto muestra la participación de préstamos en BRI, que ha ido de más o menos 10% o menos de 10% en los años 2010, más o menos a más de 50%. Así que China está tratando de mostrar más, de prestar más en renminbi. Y esto es para permitir que los extranjeros tengan RMB o activos financieros en RMB en el extranjero, que ha habido un incremento de 3 veces desde 2016. Igual es pequeño como participación de los activos financieros chinos totales. Ahora, esta es la penúltima diapositiva. Voy a cerrar ahorita. Entonces, a nivel regional, China se está conectando al resto del mundo cuando se trata del sistema de pago, sobre todo con las economías asiáticas. Y China es parte de el Xinjiang, que es la red financiera regional y, y quiere crear un sistema financiero internacional. Y es un contribuyente importante para el Banco de Inversión en Infraestructura que tiene 57 de miembros. Entonces, mi conclusión, y solamente voy a dejar la diapositiva acá un momentito, tenemos cinco, creo que puntos importantes. Entonces, uno, me parece que los desequilibrios globales son un síntoma de un sistema financiero monetario internacional fallido, no solamente fallas en políticas nacionales. Y segundo, la hegemonía del dólar genera riesgos sistemáticos tanto para los países que tienen superávits y déficits. Y los del sur global tienen más carga en esto. Tercero, China, la estrategia de RMB es diversificar, es de defensiva, no es un desplazamiento hegemónico del dólar. Y cuarto, creo que un sistema monetario multipolar es más probable que sea una trayectoria de plazo cercano y que una solución a los desequilibrios globales requieren una reforma del sistema financiero y monetario internacional multilateral. Entonces hay muchas implicancias para cómo los países del sur global deberían de actuar de acuerdo a ello. Entonces paro acá y disculpen por pasarme del tiempo. Creo que probablemente ya estoy en déficit. Gracias. Muchas gracias. Esto tocaste puntos muy importantes. Vamos a continuar con Ariela. No sin antes me quedo con las conclusiones. Digo, de China podemos hablar por días, pero realmente el componente financiero y cómo al fin y al cabo las recomendaciones, las conclusiones
muy importantes. Obviamente, este webinar va a ser enviado, entonces los que están ahí escribiendo para que tengan la certeza. Y vamos a dar paso a nuestra última panelista, Ariela Ruiz. Eh, Claro. Ariela, muchas gracias nuevamente. Ariela, me gustaría que una vez que el doctor Garteche y Jan nos pusieron en contexto, digamos, los desequilibrios globales, que hablamos de Estados Unidos, que hablamos de China, que nos puedas ayudar a profundizar un poco más y aterrizarlo un poco en los impactos para América Latina y el Caribe, digamos, en términos de la dependencia que tenemos estructural al dólar, de cómo afecta a nuestras reservas internacionales, las restricciones de política económica. ¿Qué riesgos enfrentamos en América Latina y el Caribe al mantener una parte significativa de nuestras reservas internacionales en dólares? Que nos hables un poco también de la pérdida de la confianza en los bonos del Tesoro que se está viendo en la actualidad, de cómo también las tasas, digamos, de los bonos a 10 años también empiezan a tener movimientos. ¿Y qué márgenes tienen los países de la región para diversificar reservas, fortalecer mecanismos regionales de liquidez? ¿Y cómo podemos reducir estos shocks financieros de los que nos habló Jan, provenientes del norte? Adelante, Ariela, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jorge, y muchas gracias a Latindad y un saludo a mis compañeros Oscar y Jan. Bueno, después de escuchar las dos muy interesantes ponencias, a mí se me ocurre rescatar unas frases del político estadounidense Robert Keohane. Y él acuñó una frase que quiero compartir con ustedes y dice, la hegemonía de Estados Unidos se sostiene sobre cuatro pilares, su ejército, sus materias primas, su control de la tecnología y por encima de todo, el rol del dólar como la moneda del mundo. Cuando las armas fallan, como las dificultades que vemos ahora o vimos antes en Vietnam o en Medio Oriente ahora, el verdadero botón de pánico de la Casa Blanca es el control del sistema financiero global. Entonces yo creo que con este marco voy a empezar a responder en la medida de lo posible lo que tú has planteado. Efectivamente, en América Latina, el dólar, tanto en billete como en los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que emite el Tesoro de Estados Unidos, tienen el dominio absoluto como activo de las reservas internacionales en nuestros bancos centrales y superan el 60%. El resto de activos lo conforman otras monedas como el euro, el yen, el yuan, derechos especiales de giro y crecientemente el oro, porque también somos sensibles a pesar del alineamiento que tiene la región, sobre todo en este momento con Estados Unidos. Ha habido un incremento de los activos en oro, ha habido compras en oro y algunos países como Brasil se han atrevido a desprenderse de los bonos del tesoro ante la falta de confianza muy sustentada que hemos escuchado además ahora. No voy a hablar sobre eso, pero se han desprendido de eso. Pero, ¿por qué hemos elegido siempre los bonos del tesoro como principal activo de reserva? Bueno, por su seguridad, estaban respaldados por el gobierno de Estados Unidos, lo que minimizaba el riesgo de impago, que no es hoy, tal como lo hemos escuchado en las presentaciones, la liquidez, porque cualquiera va y vende un bono del tesoro y se lo compran. Ese es un activo de una profundidad financiera que no tienen otros, esa es la verdad todavía, y que te ofrecen una rentabilidad moderada pero segura. Entonces, y además, ¿por qué los elegimos? Porque facturamos una parte importantísima de nuestro comercio en dólares. Todas nuestras materias primas se cotizan en dólares porque en dólares se miden o se cotizan el cobre, el litio y todas las materias primas que vendemos. También nos sirve como anclaje cambiario. Las monedas de la región fluctúan a la par del dólar y nuestra deuda está básicamente fijada en dólares.
Sin embargo, el orden económico internacional actual impone a América Latina la necesidad urgente de reevaluar la arquitectura de sus reservas internacionales. eh, Porque este contexto contemporáneo, esta dependencia estructural expone a la región a vulnerabilidades críticas que erosionan su estabilidad macroeconómica. En primer lugar, estas vulnerabilidades se manifiestan en su disminución de valor por las elevadas tasas de interés que el gobierno de Estados Unidos debe pagar para hacerlos atractivos. Es decir, nosotros hemos adquirido bonos del Tesoro con un rendimiento de 2 al 3%. Si nosotros necesitáramos vender esos bonos del tesoro porque tienen alta liquidez por alguna emergencia, va- nos genera pérdidas, porque nadie en su sano juicio va a comprar bonos del tesoro emitidos a 2 o 3% eh, de tasa de rendimiento, yields que le llaman, a ese precio cuando hoy superan el 5%, por lo menos los bonos emitidos a 30 años y a 10 años también. Pero bueno, entonces allí hay una pérdida, o sea, nuestro patrimonio se ha devaluado, nuestro patrimonio en los bancos de reserva por tener tan, tantos activos en bonos del Tesoro norteamericano o en dólares, ya sea en moneda, en billete, pero mayoritariamente son en bonos del Tesoro, que además están en la FED, o sea, son papelitos, ¿no? No podemos tener tantos billetes acumulados. Bueno, a este debilitamiento contable, digamos, se suma un canal de transmisión externo que es muy perjudicial para las economías locales, que es el efecto de la probable devaluación y el encarecimiento del crédito. Cuando la Fed eleva el rendimiento de sus bonos, los grandes fondos de inversión internacionales retiran sus capitales de América Latina para buscar la mayor rentabilidad en el norte, que es, se supone, más seguro, se supone. Esta salida de capitales puede generar una escasez de divisas en la región que puede devaluar las monedas nacionales. Entonces, los bancos centrales latinoamericanos se ven obligados a elevar sus propias tasas de interés locales para enfrentar esta salida de capitales. Otro aspecto importante es la importación de la inflación de Estados Unidos. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos sube sus tasas de interés para contener su propia inflación interna, importamos inflación. Esto tiene un impacto que frena el crecimiento en las economías de la región, porque nuestro Banco Central eleva las tasas de crédito, se enfría el crédito empresarial, las tasas de interés se vuelven muy caras para las pymes o mipymes, digamos, que generan más del 70% del empleo en América Latina, con lo cual hay pérdidas del empleo, tiene un impacto muy fuerte en la región. Luego se paraliza la inversión en infraestructura. Los sectores que más mano de obra intensiva demandan, como por ejemplo la construcción, el sector inmobiliario, dependen críticamente del financiamiento a largo plazo y esto se incrementa. Bueno, luego hay un crecimiento, obviamente esto trae como consecuencia un crecimiento económico mediocre que CEPAL y el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional ya están anticipando. No voy a tratar de no hablar de muchas cifras, pero es bastante menor, 2,1 a 2,3%, mucho menor de lo previsto antes. Bueno, hablé ya de una cifra. Y también el incremento de la informalidad laboral, ¿no? Pérdida de la fuerza de trabajo. Entonces, a este riesgo, digamos, financiero se suma un riesgo geopolítico de primer orden, que es la utilización del dólar como arma de coacción o weaponization del dólar, como lo llaman. Lo vimos recientemente no en nuestra región precisamente, pero sí con Rusia, cuando se le congeló 300.000 millones de dólares de su reserva y se lo expulsó del sistema de transferencias de moneda, el SWIFT.
fue expulsado, entonces no podía ser, la gente, y esto afectó a la gente, no podían comprar algo de una reserva de pasaje, un hotel, cualquier compra, no podían utilizar el sistema SWIFT, y esto es lo que motivó que Rusia en alianza con China y todos los países que son susceptibles a sanciones económicas, trataran de crear mecanismos como el M-Bridge y otros, que es tema de otro debate, para poder, digamos, transar con el exterior. Bueno, dado que la mayor parte de los títulos de deuda de la región se custodian en la Fed, ¿no? de Nueva York o en instituciones occidentales, la legislación estadounidense adquiere un poder de veto extraterritorial sobre sobre nuestro patrimonio, ¿no? Exponiendo a los países a que no se alineen, a que se alineen, no, digamos que si no se alinean con la política de Washington, pueden tener sanciones secundarias. Y esto lo estamos viendo crecientemente, tal como está definido en la doctrina, en la Estrategia Nacional de Seguridad de Estados Unidos. Entonces, un caso reciente que si bien no fue con Estados Unidos, pero sí con el sistema occidental. Recordemos cuando a Venezuela en 2019 se le retuvieron 31 toneladas de oro de sus reservas internacionales que estaban alojadas en el Banco de Inglaterra. ¿Por qué? Porque no me gusta tu gobierno, porque etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, más allá de los valores que uno pueda tener sobre lo que fue el gobierno de Venezuela, las reservas son soberanas, es un patrimonio soberano y ningún país tiene derecho a apropiarse de las reservas de otro. Bueno, ahora, ¿qué margen tienen los países para diversificar sus reservas? Esto no es tan sencillo. O fortalecer mecanismos regionales para reducir los shocks externos, que esto creo que es muy importante, ¿no? Y entonces uno podría decir que Washington ni siquiera necesita llamar a un director del Banco Central, sino que el sistema está diseñado de esta manera. Si un banco central de un país latinoamericano o de otra región intenta vender masivamente sus bonos del Tesoro de Estados Unidos, por ejemplo, el sistema financiero internacional le pasa la factura, encareciendo su deuda. ¿Por qué? Porque las calificadoras de riesgo le van a poner mala nota. Entonces vamos a tener créditos más caros. Em, entonces, cuando un banco central latinoamericano reduce drásticamente sus activos en dólares o títulos del tesoro para migrar a activos menos líquidos, como el oro, por ejemplo, o alternativas distintas, como por ejemplo yuan digital, swaps con China, las agencias, estas calificadoras, nos van a poner una mala nota. Bueno, ¿qué alternativas tenemos? Bueno, los que más probabilidades tienen de plantear mecanismos alternativos son los países que tienen un fuerte comercio con Asia. Y los países en América Latina que más comercio con Asia tienen son Brasil, Perú y Chile. ¿No? Bueno, y de hecho, el Banco Central de Brasil, que es el país que mayores reservas internacionales tiene en la región, alrededor de 360.000 millones de dólares, eh, ha tenido una fuerte, sigue teniendo una fuerte dependencia del dólar. 72% de sus reservas ahora mismo están en dólares, pero era mucho más. Hace 2 años que tiene una agresiva, diría yo, estrategia de diversificación geográfica y geopolítica, eh, porque han adquirido oro, son uno de los países de la región que más oro ha adquirido, se han desprendido de bonos del Tesoro de Estados Unidos y han firmado un swap con China. Eso significa que el 40%, el swap es un intercambio de monedas, vamos a ponerlo en sencillo. Entonces, cuando China le da yuanes y Brasil le da reales. Cuando China quiere comprar a Brasil algo, etcétera, lo que sea, China usa esos reales.
de ese acuerdo y al revés. Entonces, esto ha generado que 40% del intercambio comercial entre esos dos países se realice en monedas locales. Eso es lo que significa. Por otro lado, y no se habla mucho, el Banco Central de Perú ha firmado un acuerdo de transferencias automáticas. Bueno, esto lo voy a decir un poquito más adelante, pero Perú y Chile, ¿por qué teniendo un comercio mucho más importante en términos relativos que Brasil, no puede utilizar estos swaps en monedas locales? Porque acá no solo es un problema ideológico, es un problema de conveniencia de las empresas que hacen negocio. O sea que más allá de las características de un gobierno, las empresas piensan en sus costos, ¿no? Entonces, no es que automáticamente van a hacer caso a las presiones de Estados Unidos, porque si no, no se hubiera construido el puerto de Chancay, que es el peor dolor de cabeza que tiene Estados Unidos en la región, en esta pugna por controlar el comercio, las inversiones, la infraestructura y los canales financieros, ¿no? Entonces, bueno, el tema de Perú y Chile, ¿por qué no lo pueden hacer? Es porque el cobre, que es lo que ellos mayormente exportan a China, los contratos, bueno, y Chile litio, esos contratos se tasan obligatoriamente en dólares bajo los estándares de la Bolsa de Metales de Londres. Entonces, el tema es que el cambio va a ser más duro que la característica de las exportaciones de Brasil. En fin, eh, y aquí retomo el tema de los mecanismos que están utilizando Brasil y también el Perú. El Perú está en estudio todavía, pero el PIX, que fue creado en 2020, es un sistema de pagos instantáneo y de transferencias electrónicas que funcionan desde el Banco Central de Brasil. O sea, no es como en el Perú nosotros tenemos mecanismos como Yape y Plin, pero están asociadas a cuentas de créditos de bancos privados. Y entonces la intermediación es de Visa o de Mastercard, ¿no? Entonces tú pagas el microbús, lo puedes pagar con Yape, puedes comprarte un aguacate o una palta, como decimos aquí, con tu yape o tu plin. Pero en Brasil esto es un mecanismo del Estado. Y por ser un mecanismo del Estado, Trump le impuso a Brasil, esa fue una de las razones, el juicio a Bolsonaro. Trump no estaba de acuerdo con enjuiciar a su amigo Bolsonaro y tampoco estaba de acuerdo en que existiera un mecanismo como el PIX del Banco Central. ¿Por qué? Porque excluía a Visa y a Mastercard o a Google, este mecanismo de Google o de Apple, de las billeteras. Entonces, eso no nos lo permiten. Pero Brasil digamos, tuvo una posición muy fuerte y y además la población lo respaldó porque PIX ha llegado a los sectores más humildes porque no cobran intereses, no necesitas tener una cuenta en un banco para tener eh, esta posibilidad de pagar, de tener una billetera electrónica, vamos a llamarlo así. Y en el Perú, en 2024, bajo el gobierno de Dina Boluarte y bajo el mando del presidente del Banco Central, que es una persona inteligente, suscribió con la India un contrato un contrato que se llama para que el Perú tuviera un sistema igualito al de Brasil y también igual al de la India, que el mecanismo en el Perú se llama Transferencias Automáticas de Pagos Perú, se llama TAP, que es una infraestructura pública digital que se maneja desde el Banco Central.
Entonces, eso está todavía en proceso de armado, digamos, todavía no está funcionando, pero va a funcionar y eso será un golpe también para Mastercard. Vendrán las presiones, como vienen las presiones por el puerto de Chancay, etcétera, etcétera. Bueno, luego, ¿qué otras medidas podemos tomar para reducir esa dependencia? Yo diría, fortalecer mecanismos regionales de liquidez, como el FLAR, el Fondo Latinoamericano de Reservas, que está como un poco olvidado. Em, y bueno, no ser lejanos, no mirar al costado cuando se habla de alternativas tecnológicas como el mBridge, que no es de los BRICS, aunque ellos lo han adoptado. El mBridge es una iniciativa del Banco Internacional de Pagos de Basilea, que el Fondo Monetario ordenó suspender porque le quita el poder a Estados Unidos. Entonces, pero bueno, uno que tiene, y por eso me parece tan importante este evento que han organizado, Jorge, porque uno tiene que estar atento a estos fenómenos que parecen tan lejanos, pero que tienen una incidencia directa en la vida de los países. Bueno, otra vía de reducir el uso, digamos, nuestra dependencia del dólar es el comercio, realizar el comercio intersubregional en monedas locales, por lo menos como era en los años 80 en el marco del Convenio de Créditos y Pagos Recíprocos de la LADI. ¿Qué era eso? Los países en la década de la crisis de la deuda no disponían de dólares, entonces se creó una cámara de compensación de pagos y créditos que se saldaba cuatrimestralmente y el agente que manejaba eso era el Banco Central de Reserva del Perú. El tema es que el saldo se pagaba en dólares. Lo que hoy los países están proponiendo, no solo BRICS, sino en el ASEAN, en la Asociación de Países del Sudeste Asiático, inclusive en la Unión Africana, los países de cooperación del Golfo, todos los organismos subregionales están proponiendo este tipo de mecanismos y el saldo que se pague en alguna cesta de monedas subregional, canasta de monedas o con garantía en alguna materia prima, oro, por supuesto, puede ser petróleo también. Pero el mundo entero está tratando de disminuir de esas formas la dependencia del uso del dólar. Pero ¿qué pasa con América Latina? América Latina es la única región que no está explotando este uso por lo menos sacar el dólar del comercio vecinal, ¿no? Tampoco lo está haciendo con China, pero yo creo que el megapuerto de Chancay va a dar las posibilidades en la medida en que es un puerto hub, los pagos que van a hacer, porque las exportaciones que se realicen o importaciones hacia los países vecinos van a generar necesidades de pagos, pues ¿para qué atravesar el ámbito del SWIFT, que es un mecanismo costoso, porque tienes que convertir tu moneda en dólares, de dólares a la otra, y todo eso tiene comisiones, ¿no? Entonces, bueno, eso es a rasgos generales. Yo no quiero extenderme mucho para que haya chance de los preguntas o debatir, pero yo creo que mantener, como para concluir, ¿no? Brevemente, mantener nuestras reservas internacionales atadas mayormente al dólar o a los títulos del Tesoro de Estados Unidos ya no representa, por supuesto que ya no representa ese refugio seguro que alguna vez existió. La vida cambia. Este, Hoy implica absorber directamente la volatilidad de las tasas de interés de la Fed, eh, la erosión inflacionaria de Estados Unidos. La inflación ha subido por esta guerra absurda, de la cual el presidente estadounidense no sabe cómo salir, y además es un riesgo geopolítico creciente, porque si
no se obedece exactamente a los lineamientos de la política exterior de Estados Unidos, no solo es como ya les conté, según mi percepción, obviamente, que el sistema mismo te castiga, pero además de eso, hay decisiones políticas que pueden congelar los activos. Y frente a esto, el margen de América Latina para diversificar sus reservas no vendrá de decisiones o propuestas políticas. No me parece que pasa por allí, sino, como les dije antes, del interés empresarial por gastar menos. Y es el ejemplo del puerto de Chancay. Había 40% de ese puerto era una inversión peruana, ¿no? De una empresa peruana. Y yo creo que hizo mucha presión al gobierno y gracias a ese interés, o gracias o lo que sea, bueno, por ese interés, no quiero emitir juicio de valor, aunque yo sí estoy de acuerdo con las posibilidades que ofrece ese puerto, pero el manejo no se puede dejar a la libre albedrío, sino que tiene que tener una orientación del Estado. El Estado tiene que poder, tiene que orientar la inversión, tiene que plantear proyectos para sacar provecho para el país. O sea, no todo se le puede dejar al mercado. Bueno, entonces, el margen de América Latina para diversificar sus reservas, como les dije, no vendrá de allí. Brasil está empezando a usar el practicismo y realiza casi la mitad de su comercio con China en monedas locales, como se los expliqué. Y el puerto de Shanghái hará técnicamente viable el uso de plataformas de monedas digitales, eso no me cabe la menor duda. Y la realidad es que los países de la periferia no buscan necesariamente desafiar a Washington por alineamiento político, sino por supervivencia económica. Y en este orden financiero en disputa, la verdadera soberanía ya no consistirá en elegir un bando geopolítico, sino en tener la libertad técnica y financiera de elegir la moneda y la ruta logística que defienda mejor los recursos de nuestras naciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ariela. Muy, muy completa tu presentación. Antes que nada, quiero avisar que tenemos un reporte justamente elaborado por Ariela. Ya está publicado en nuestra página, está en español y en inglés. En un momento más les compartimos el link aquí en el chat. Digamos, creo que tenía mucho tiempo que no teníamos un panel tan cargado de tantas cosas. Es un tema del cual se puede hablar durante horas, Sí. realmente muy, muy, muy completo. Entonces, veo que las preguntas, realmente tengo por ahí un par en el chat, pero a medida que fueron exponiendo, pues fueron resolviéndolas. Entonces, más bien me gustaría, dado que estamos sobre el tiempo, abrir la mesa para las conclusiones finales de cada uno de los panelistas, para posteriormente retomar la conclusión, digamos, en algún próximo webinar. Nos gustaría seguir hablando de estos temas. Entonces, para no robar más el tiempo, le doy la palabra igual en el mismo orden, primero el doctor Garteche, después Jan y finalmente Ariela para las conclusiones finales en 3 minutitos, por favor. Muchas gracias. Está silenciado, doctor. Perdón. Un gráfico que mostró Jan sobre las inversiones sectoriales en Estados Unidos muestra cómo las inversiones en tecnología de la información son las inversiones que están liderando el sector inversiones. O sea, las inversiones dentro de Estados Unidos son lideradas por inversiones en el sector información, IT. Sin embargo, como hemos visto, no tiene patentes, no saca patentes, y su comercio tecnológico está cargado hacia las importaciones que le vienen de Asia, de Corea, de Japón y de China. Por no decir, porque no están en la lista, pero podemos itemizar Malasia, Vietnam, etcétera. Es decir, hay un desbalance, en el lado real hay un desbalance feroz
entre lo que se invierte en tecnología de información dentro de Estados Unidos y cómo resulta eso en el déficit externo con Asia. Ese es un tema que creo que ha quedado ahí me ha quedado clarísimo. El otro tema que está clarísimo y que me asusta mucho es esto, que además Jan lo mostró tan brutalmente que a mí me recordó la década del 80. Es decir, este crecimiento de los activos en dólares es exponencial, crecen, y luego el sistema colapsa, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos con el plan Volcker. El sistema colapsa, la tasa de interés se dispara. Cuando se dispara la tasa de interés, los precios de las materias primas colapsan y Estados Unidos exporta su crisis. Nos la exportó a África, a Europa Central, a una buena parte de Asia y a nosotros. Todos los que estábamos endeudados terminamos enterrados. ¿La responsabilidad de quién fue? Del problema estadounidense. El diagnóstico, sin embargo, para América Latina, porque cada región tuvo su propio diagnóstico, es que el problema de América Latina era la industrialización. ¿Y por qué? Porque, bueno, no puede haber pues industria en América Latina, entonces llegaron las políticas de libre mercado. Ahora, esta vez es mucho peor, porque tienes a Estados Unidos sobreendeudado, tienes una economía estadounidense que viene creciendo progresivamente menos, y tienes un valor de activos, por lo que acaba de decir Ian, un valor de activos que está sobredimensionado inmensamente. Entonces, el alza de la tasa de interés se va a pinchar eso. Y tú pinchas el mercado de commodities, que está denominado en dólares, y te tiras abajo todas las economías emergentes. Claro, primero te vas a tirar las que están más abajo, que son las que han mostrado ya en el cuadro de África y básicamente es África y me parece que algunos países del Mar Índico. Pero te vas a tirar abajo a todo el mundo. Es decir, Estados Unidos, como dijo Susan Strange en su trabajo del año 71, tiene la capacidad de exportar la crisis y no va a titubear en exportar la crisis. Ahora, cuando nosotros en el 2008 quisimos crear el Banco del Sur y una arquitectura financiera del sur para protegernos de la crisis que no solamente llegó, sino que sacudió a todo el mundo, en América Latina la reacción no fue hagamos esto, o sea, no fue la reacción europea del año 72. Cuando la crisis del 72 del dólar, los europeos se pusieron de acuerdo, establecieron un sistema de cambio con una banda y crearon las instituciones financieras europeas en las monedas nacionales de Europa. Sin embargo, y aquí sí voy a hablar en primera persona, cuando propuse hacer algo así y se largan las primeras conversaciones entre los presidentes para convertir esto, además los presidentes en ese momento que eran de izquierda, en Kirchner, Lula, Chávez y Rafael Correa, la reacción en los otros países fue que eso era castrochavismo. Entonces, yo me pregunto, en América Latina, el componente ideológico de los que toman las decisiones económicas. Porque sí, efectivamente, los mecanismos de pago los definen los compradores. No hay duda. Entonces, las empresas son las que definen en qué se paga. De eso no hay duda. Sin embargo, los estados son los que pueden definir la arquitectura dentro de la cual ocurren estos pagos y los mecanismos a través de los cuales tú puedes destetarte de la tercera moneda, que era de lo que se trataba. Había un índice que ya no existe, pero lo teníamos puesto lo teníamos colgado en el portal de nuestro observatorio de Lovela, pero ya no está, ya lo quitamos. Ese índice
servía para ver si se mantenía o no el valor entre las monedas. Y lo que encontramos con datos diarios para 22 países durante 10 años, que no incluían ni a Argentina ni a Venezuela, entonces no eran 22, eran 20, lo que encontramos era que se mantenía estable. Entonces tú podías pasar de una moneda a la otra usando el índice como la unidad de referencia, ahorrarte todo lo que te tenías que ahorrar en comisiones, que en nuestro cálculo era 6,5%, pero que entiendo que en cálculos más nuevos es mucho más alto porque el spread cambiario ha crecido. Entonces ahora ya no es 6,5, sino bastante más, creo que es más del doble. Entonces, digamos, se puede hacer eso. Hay mecanismos. Dentro de la ASEAN se están desarrollando mecanismos. Y cuando hicimos eso en el 2008, el tratado de Chiang Mai ya estaba firmado y habían mecanismos que se estaban desarrollando. Profesores vinieron de Japón para las discusiones sobre el particular, pero la reacción oficial de los gobiernos de Latinoamérica yo la encontré muy peculiar, y la posición de la prensa. Esto es castrochavismo y para arriba y para abajo el castrochavismo. Y a mí, francamente, al final, y me pasó en Lima con alguien que yo conocía, me aburrió. Dije, bueno, jódanse. Estamos tratando de impedir que nos pase lo que no podemos impedir que nos pase si no hacemos nada. O sea, nos quedamos como pato muerto, y yo les prometo que somos un pato muerto. Pero si el nivel de ideologización es tal que cualquier mecanismo de autonomía es considerado subversivo, no, primero está hablando de una adolescencia tardía, me parece, porque ya somos repúblicas que tienen 200 años, así es que como países adolescentes no somos. Y por el otro lado, te está hablando de una élite que está retrasada, de una élite intelectual perfectamente retrasada y desinformada, que no sabe de qué se trató ni el proceso europeo, ni el actual proceso asiático. Entonces, a mí me preocupa el proceso de cambio, porque sí necesitamos, efectivamente necesitamos, rediseñar el sistema financiero internacional. Sin embargo, a ver, pues tú mencionas en México la palabra rediseñar el sistema financiero internacional, a ver a dónde vas. A ver a dónde vas. No se puede porque usted no comprende que el 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y que la dependencia que tenemos con el 80% del comercio. Sí, pero no estamos hablando de eso. Es decir, aquí hay un problema de no importar la crisis, de que no nos pase lo del 81. Pero parece ser que estamos nacidos para sufrir. O sea, nos va a pasar, nos va a pasar. Sube la tasa de interés el Fed, subimos la tasa de interés nosotros, nuestra tasa de crecimiento se va para abajo, los precios de las materias primas se van para el carajo y ahí vamos a estar, con crecimientos bajitos. Los más pegados a China, menos impactados. Los menos pegados a China, muy impactados. De hecho, México y Centroamérica ya casi no tienen crecimiento económico. Y todavía no ha subido la tasa. Entonces, esa es la situación. Entonces, sí necesitamos un cambio de arquitectura y ¿sabes lo que necesitamos? Que Occidente, y esto es siempre lo peor, ¿no? Renunciar al poder, renunciar al estatus, es algo horrible. Bueno, a María Antonieta le costó la cabeza. A Luis XVI le costó la cabeza. Es decir, es difícil dejar de ser rey o reina. Hay quienes prefieren Un minuto, morir doctor. que dejar de serlo. Bueno, muchas gracias. Realmente conclusiones muy poderosas, ¿no? Bueno, para no quitar más tiempo, igual, Jan, your turn now for your final remarks. Bueno, primero que todo, quería responder un par de preguntas que vi en el chat y luego voy a poner una conclusión muy cortita. No voy a utilizar mucho mi tiempo, así que primero que todo, creo que había una pregunta acerca de
precios del oro. Creo que esa es una de las formas de que los países quieren diversificar sus reservas y alejarse de Estados Unidos, ¿no? Que eso es algo que hizo que incremente el precio del oro, ¿no? Un estudio del SB que para 2025, al final de 2025, muestra que las reservas del oro ahora es 27% de las reservas oficiales totales, en comparación con el Tesoro de Estados Unidos, que es más o menos 22%. Entonces los países tienen más oro en sus reservas, ¿no? Que los bonos del tesoro. Pero por supuesto hay limitaciones porque el precio puede crecer mucho en el oro. Vemos que sube y baja el precio del oro en 2026. Entonces, la diversificación de reservas es una estrategia, pero solamente es una estrategia, ¿no? Tiene que haber distintas estrategias. Entonces, realmente aprecio lo que Ariel estaba hablando, ¿no? A nivel regional tenemos que hacer estos fondos regionales de reserva, que me dio o los estados del Golfo, África, BRICS. Necesitamos más de ese tipo de redes de seguridad regionales. Y lo segundo que quería mencionar en términos de los pagos transfronterizos, había una pregunta de si es monitoreado anualmente. No he visto muchas estadísticas, pero creo que una cosa que JP Morgan publicó en este momento, los pagos de venta y compra, 120.000 millones de dólares anuales por los países. Entonces es costoso y es ineficiente porque sí toma días que pasen alguna de las transacciones. Y también se respalda en bancos de correspondencia de Estados Unidos y diferentes cosas. Puede ser que terminen cortándoles. Y también había un reporte de que el número de bancos de correspondencia ha estado bajando y eso realmente ha dañado a muchos países cuando se trata del comercio, ya que los pagos son difíciles de pasar. He escrito algunas publicaciones sobre la estructura de pagos en Asia y otros temas financieros y con gusto los puedo compartir. Entonces, mi última conclusión, creo que estoy bastante de acuerdo tanto con, eh, bueno, que sí, que es un tema geopolítico, me parece, en nuestros países mismos, que se crea una confianza. Incluso dentro del BRICS han visto que Rusia y China están bastante sincronizados en desarrollar ese sistema de pagos. Creo que India también y Brasil también, y etcétera. Pero todavía hay muchos detalles institucionales a trabajar. Si los países todos pueden establecer tener los mismos reglas de protección de datos, por ejemplo, con los que todos estén de acuerdo, cómo resolver disputas también cuando se trata de pagos y problemas en los pagos, cómo proporcionar liquidez de manera colectiva. Entonces todavía hay algunos temas a resolver. Y aparte, Donald Trump ha amenazado aranceles de 100% cuando los países se alejan del dólar, ¿no? De la órbita del dólar. Entonces creo que Ariela también articuló muy bien que no es una elección, es algo que tenemos que hacer, porque el sistema actual no es eficiente, no es seguro, es injusto, es de alto riesgo y etcétera. Y también es una barrera estructural para que los países realmente busquen sus políticas autónomas, ¿no? Entonces creo que hay mucho en juego. Creo que los países tienen que actuar, pero de manera colectiva. Y es la única manera en que se puede resistir el tipo de presiones que viene de Washington y Bruselas y de otros lados. Así que creo que China tiene un rol importante y sé que todavía hay, me parece, tal vez es que es escepticismo razonable porque China es enorme y es competitivo, pero creo que por lo menos cuando se trata de crear una arquitectura financiera alternativa, creo que los países del sur global realmente tenemos que actuar juntos porque realmente es esencial para su futuro. Es lo para acá. Muchas gracias, Jan, y muchas gracias también por dar respuesta directa a las preguntas que teníamos en el chat. Eh, Finalmente, Ariela, es tu turno. Muchísimas gracias. ¿Está silenciada, Ariela? Yo- Estaba silenciada. Sí. Bueno, en realidad no es mucho lo que yo tengo que añadir. Comparto las conclusiones de mis colegas. Eh, Creo que no me he dejado entender cuando dije que las decisiones de utilizar estos mecanismos, por ejemplo, los swaps con China, van a ser determinados por las empresas que reducen sus costos con ello, Ujú. más que por una decisión política.
Yo creo que es Mm, así, pero que sí. también obviamente el Estado tiene que preocuparse por generar estos mecanismos, por no espantarse cuando los BRICS proponen algunos mecanismos para librarse de la influencia del dólar, porque aquí yo creo que los BRICS simplemente digamos que ellos recogen el sentir de países que están en las antípodas políticas, pero que hay una cuestión que los une y que es la necesidad de reforzar las instituciones de la gobernanza global, tanto políticas como económicas. Entonces, creo que precisamente Estados Unidos, que fue el diseñador de estas estructuras, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y todas las agencias de las Naciones Unidas y las instituciones de Bretton Woods, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, es hoy el sepulturero, no solo porque las abandona, sino porque no permite eh, cambiarlas de alguna manera. Aparte, el mecanismo está diseñado para que no se pueda reformar y hacerlas más representativas y democráticas, ¿no? Entonces, creo que América Latina le tiene miedo a los BRICS, le tiene miedo a lanzar iniciativas mínimas, ¿no? Como es el comercio regional en monedas locales, explorar mecanismos. Como señaló Oscar en el 2008, fue sorprendente que gobiernos como los Kirchner, Lula, se opusiera a los mecanismos que hoy los BRICS recoge, por ejemplo, instaurar la moneda del Sucre y otros mecanismos, ¿no? Eh, el argumento era que se decía que ya existían la Corporación Andina de Fomento, que luego se convirtió en un organismo latinoamericano, y el Fondo Latinoamericano de Reservas. Sí ya existe, pero es que esos mecanismos funcionan bajo directrices estadounidenses, es la verdad. Entonces lo que se proponía era hacer mecanismos más independientes, pero no lo entendieron y eso murió. Bueno, murió, habrá que resucitarlo, pero el camino es largo, porque hoy con la iniciativa del Escudo de las Américas, donde Estados Unidos tiene no solo una injerencia política en lo electoral en América Latina, sino también inclusive en procesos judiciales. Eh, la verdad es que es difícil, ¿no? Intromisión, injerencia sin límites. Es un gobierno descaradamente militarista. O sea, el haber secuestrado al presidente de Venezuela, nos guste o no, es un acto, digamos, inadmisible. Y América Latina no ha sido capaz de pronunciar una línea sobre eso. No se lo pueden lograr consensos en temas tan básicos como es que tú no puedes invadir, asesinar a 100 personas y hacer un secuestro express a ningún presidente, nos guste o no. Entonces, bueno, el desafío es grande, el camino es largo y me parece que eventos como este tienen una importancia muy grande porque no conocemos, tenemos que intentar de bajar estos temas porque sí nos conciernen y determinan la política más que las medidas que puedan tomar, no, no somos nadie en el fondo, ningún país latinoamericano solo, ¿no? Son las decisiones que se toman en el ámbito internacional las que determinan nuestro desarrollo, nuestra economía. Entonces, hay que tratar de bajar este nivel y tratar de actuar concertadamente en mínimos comunes, encontrar mínimos denominadores mínimos comunes en la región. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Ariela, por tus conclusiones. Realmente a todos, realmente vuelvo a repetirlo, un webinar bastante bueno, digamos, con contenido, digamos, muy potente. Eh, Vamos a enviar justamente la grabación y nuevamente,
Los invitamos a futuros webinars, los invitamos a leer el documento de Ariela que está colgado en nuestras redes. Y bueno, nuevamente agradecerles por estar aquí con nosotros. Gracias, Ariela, gracias, doctor. Thank you, Jan. Y entonces, pues hasta aquí la dejamos. Nos vemos en futuras ocasiones. Un abrazo a todos. Bye. Chao. Chao, muchas gracias.